Me llamo Ramona Ortiz Machín y nací en la Olla Moral, en una casita que tenían mis padres arriba. Y allí pasé hasta los 12 años. Y después ya aquello nos parecía pequeño, mi padre quería hacer casa o eso. Pero lo que mis abuelos, o mis tíos más bien, queríamos quedarlos arriba y después pusieron ahí tanto Y entonces fue cuando compramos esta casa y nos mudamos para acá. Y yo fui a la escuela ahí donde está la Casa de Reyes. Y la otra estaba ahí donde están la casa de Mauricio, que después la vendieron también. Y mi padre fue a la guerra. Y cuando vino él allá se vio apurado y prometió de ir todos los años 9 días arriba a la dehesa. Íbamos todos los años en abril hasta que me casé. Y estaba uno con el cochino y la gallina y después ya teníamos los animales arriba también. Y estuvimos así. ¿Y por qué iban en el mes de abril? Porque era como para terminar el día de la fiesta. Y entonces siempre íbamos en el mes de abril. Cuando comentaste que viniste a vivir a esta casa, dijiste que ya estaba hecha. No, estaba la casa de atrás. La de atrás. Y después mi padre hizo la parte de arriba. Y nosotros después hicimos la otra parte donde yo tengo el recibo y las cocinas, el comedor y la... O sea, que la fueron haciendo así por partes. Pero después lo hicimos y te echamos ahí el patio también. ¿Y qué recuerdas de tu vida de pequeña aquí en el pueblo? Pues a veces digo que yo no fui niña porque siempre tenía 6 años y yo iba a ordeñar una cabra que tenía ahí más arriba y después venía a la escuela. Pero en aquel tiempo después, a los 12 años ya no dejaban ir a la escuela y le tocó la maestra que venía, doña Juana, y cuando nos mudamos para aquí, mi madre traía 2 gallinas y se restó que le vendieron una gallina negra que tenía y le decía, ¿cómo le voy a vender la gallina cuando la tenemos para el gasto de...? Pues nada, pues ya no dejó ir a su hija a la escuela. Ya después me dio rabia porque yo era aplicada también. Y después ya no fui más. ¿Y aprendiste a leer y escribir en la escuela? Aprendí después a escribir en un libro que yo tenía. Cogí la letra que tengo. Y ya después, pues a decir, venían cuando estaba Petra ahí que enseñaba a coser. Y ella decía, si hay quien te enseñe a cortar, te pago eso. Pero si no, no... Para arreglar te enseño yo. ¿Y quiénes eran tus padres? Mi padre se llama Benito y Ortiz Gutiérrez y mi madre Felicia Machín Casaña. ¿Eres hija única? Yo con un hermano, pero también murió, mi hermano Benito. ¿Y qué compañeros así recuerdas de niño que jugabas con ellos? De niño más bien arriba Juanita y Carmita y siempre salíamos para abajo. Pero mi madre siempre decía, los niños no se pegan y todo el mundo los pegaba. Después un día... ¿Pero entre las niñas se pegaban o entre las niñas y los niños? No, jugando, que a veces, después un día que me tiraron una piedra así porque el Alito estaba jugando allí. Y yo le dije, quítate ahí, que venía del Pinar. Y él, pues, como que se enfadó. Y yo no le hice nada, pero cuando llegué aquí abajo al callejón, miré para arriba, mira, me estampa la piedra aquí, que se me hizo un hoyo. Y tuvo que mi padre llevarme después al Pinar, que estaba entonces el médico arriba, y uno iba caminando. ¿Tuvieron que ir caminando al Pinar? Al Pinar a que me curara. Me acuerdo que el padre de María Luisa, que ha venido de Venezuela y trajo de esas curitas. Y entonces me puso así y después me puso un punto. Y le dijo a mi padre que al otro día que me lo quitara porque no se me quería quedar así. Pero bueno, no se me quedó tampoco. ¿Y qué edad tenías cuando eso? Pues entonces ya tenía a lo mejor 20 años, porque era ya grande. Yo había ido al Pinar a coger higos, que teníamos una total que las higueras se las quemaron el fuego y se las desaparecieron todas, que no está haciendo el terreno. ¿Y a qué recuerdas que jugabas de pequeña?
Pues de pequeña el jugar en la plaza y pasar el tiempo. Pero lo pasaba uno feliz porque con lo que uno tenía y gracias a Dios, feliz. Y después ya cuando me mudé para aquí, pues ya era más grande. Bueno, ya era de 12 años. Lo mudamos para aquí. ¿Y que te gustaba más vivir en el lugar que en Rosa Cabrera o qué? Sí, me daba lo mismo. Te daba igual. Claro, esto era pequeño, ¿no? Después ya cuando me casé, que hacían entonces ya la fiesta de San Juan, hicieron ahí un castillo y la ventana pasaban allí del castillo para acá por la ventana, hacían una puerta. Y me acuerdo que vistieron a María Reyes de sirena, así hicieron un charco y tenía regalos y de todo. Y después el santo se vestía como ahora viste en la cruz en el Pinar. ¿Y todas las fiestas de San Juan eran siempre diferentes? ¿Se hacían cosas diferentes? Diferentes, sí, porque, bueno, el que aquí era José, el de ahí de Eulalia, el abuelo de Alfonso y de ellos. Y él, total, que él decía que quería que hicieran otro año para hacer, porque él inventaba. Él era el que decía de que sí, iba... Y las loas y todo eso. Iban al Roquito y después venían los de allá que cogían la plaza y los de aquí iban a coger la plaza de allá. Cuando dices a coger, ¿a qué te refieres? Que se ponían en la plaza y ya cuando estaban allí decían pues la loa para que vean que estaban allá. Ya. Y aquí hacían lo mismo. Y eso, eso era como un triunfo de ser una loba allí. Claro. Y se decían cosas porque aquí era Alemania y allá era España. Pero después ya querían, cuando eso de la guerra, ya querían ellos hacer también como querían que ser españoles. Y la gente ya se peleaba porque le parecía que estaban en realidad. Estaban en realidad, la verdad. ¿Y participaban las mujeres y los hombres igual en la fiesta? Sí, no, sí, ya entonces sí. Sí. Bueno, y yo eso de San Juan lo hacía desde mi madre soltera. Sí. Porque ella decía que sí, que por salir de San Juan, aunque estuvieran enfermos, salían a cantar y a hacer cosas. Bien, ¿alguna vez formaste parte de la organización que hacían ellos ahí? ¿Te tocaba hacer? Yo a veces sí, pero no me gustaba tampoco como me gusta ahora. ¿No te gusta mucho la fiesta? La fiesta. Y la gente Bueno, yo la fiesta la perdí después que perdí a mi hijo y ya se me quitó la ilusión de salir. ¿Y las personas se vestían, se disfrazaban, ¿no? Algo, o vestían, sí, eran vestidas? Cuando eso, bueno, Margarita lo decía, que se vistieron de mariposa, la de aquí. Y una vez que fue Toba y Pito y Juana y la Margarita, y subieron por el lomo y salieron por allá, y después Ramona y Aniceta y eso peleando con ellos, porque fueron de allá y que después salir a coger la plaza allá. Y aquí lo mismo, de allá se vistieron también de capitán, que era Ambrosio, y los de aquí lo vestían como para agarrarlo preso. Se subió por la azotea de Pancha y se botó para que no lo agarrara. Sí. Porque eso era imposible de lo que... Y ya digo, y aquí de la plaza esta mismo, allá había la plaza, estaba allá por encima donde hizo la compadre Isolina la casa. Y después vendieron aquella placita y compraron aquí la huerta y los vecinos de aquí de Rosa Cabrera hicieron la plaza. ¿La placita esta te refieres? Sí, la hicieron los vecinos. Ya. ¿Y que la fiesta al final ganaba alguien? Pues ganaba, no sé quién ganaba tampoco, porque era representar una parte y otra y decirse las cosas que yo ya no me acuerdo de las cosas que se decían, pero sí. Y el abuelo de Filo, le pusieron un palo allí donde está la casa de Nati y pusieron un cesto. Y después él, en vez en cuando decía, como era Alemania, y la gente mirando a ver dónde estaba porque no lo veían. Y hicieron con una carreta o un barco, no sé cómo era,
Pero después el mulo se espantó y eso se pareció que ahí los niños la tapó, porque si no, no sé dónde seguiría. Que era bonito, sí. Así que... ¿Y qué más nos puedes decir así de la vida? Ahora, ¿cómo dirías tú para que la gente supiera cómo era la vida aquí o cómo sentías tú que convivían los vecinos? La vida era más apurada porque pues la mayoría estaban de pastores que criaban las ovejas arriba en la dehesa de unos cuantos que tenían más o tenían menos, pero criaban los animales de uno de otro. Y bueno, y yo digo a veces que el mar mismo, pues aquí, bueno, allá la Salina decían que creo que era tu abuela Úrsula, parece, que el don Toribio quería cogerse la Salina y ella decía que aquello era de todos y no tenían por qué cogerlo. Y ella no dejó de ir y así la gente después ya ha seguido yendo y no se cogieron eso. Sí, para mantenerlo. Claro, pero claro. O sea, que con eso quiere decir que la gente luchaba por los derechos más o menos de todo el pueblo. De todo el pueblo, sí. Y la gente se iba a mariscar, se iba a pescar, que ahora no dejan pescar donde se quiere, que no sé, porque antes la vida era así del campo, que uno plantaba de todo y así lo tenían. Claro, que con lo que ustedes plantaban y los animales y la pesca, con eso subsistían. La breña se plantaba toda de centeno, más bien de centeno, porque yo me acuerdo de ir con mi abuela a trillar abajo a la acera. Y iba a bañarme, mi padre no me dejaba ir casi a bañarme, sino cuando iban a trillar, después íbamos a bañar al Roquero de mi hijo, que ahora ya aquello yo creo que está ya caído, que no se puede entrar. ¿Te acuerdas de ir con tus amigos de pequeño a bañarte ahí? Sí. ¿Qué iban ustedes solos? ¿Bajaban por ahí? Por ahí una vereda que había. Sí. Y los hombres se bañaban en la laja. Ajá. Las mujeres allá en Roqueremejo y los hombres en la laja. ¿Y por qué no se bañaban juntos? ¿Por estar en bañador? Porque no, bañador ponía, bueno, ya después yo misma hice unos bañadores que a nieve y unos cuantos que hicimos, que los hacían los pantalonitos así. Pero íbamos con las batas y cuando uno llegaba al agua, bueno, tenía unos pantaletas, pero las batas salían para arriba. Ya. Claro, y lo que tenía eran los pantalones. No había los pantalones entonces. Y los hombres también se bañaban con pantalones, ¿no? Pues pantalones, no sé cómo se bañaban tampoco, con interiores. Sí. Y así seguimos la vida. ¿Y te parecía? ¿Y cómo ves ahora viviendo ahora la vida de antes? ¿Te parecía mejor? Yo lo que digo que he dicho otra juventud. Es lo que... Sí, de verdad, porque de antes era de más y ahora es de más también. Y la verdad que sí. Mira, ¿y del telar? Pues el telar, yo salía a jugar con las chicas, con los estolanas. Iba a casa de mi abuela Justiniana y allí después arrimaba el cesto y salía a jugar con Carmita y con todas esas chicas que habían allí por la plaza. ¿Y quién tenía telar? ¿Tu abuela? Mi abuela era Justiniana, sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuelo Dimas y mi abuela Justiniana. Y allá mi abuelo Matías y mi abuela Ramón. ¿Y dónde tenía el telar ella? El telar había... Mi madre veces llegamos a decir que íbamos a hacer uno ahí, pero ella después no se hizo. Pero ella, bueno, y me acuerdo de verla tejer en un telar que había allá donde hicieron el polideportivo, que a veces tejí allí y después hizo mi chapancha uno arriba. Y tejimos también en casa de mi tía Guadalupe, que había otro, ahí en casa de Eulalia, abajo en casa de la abuela Úrsula. En casa de ahí de María Luisa. ¿Todos esos telares había en el pueblo? En el pueblo, fíjate. Sí. Y total que no quedó después ya casi sino ese de María, porque ya después se fueron quitando. Igual que Molinos, había uno en casa Amada, había otro en casa de mi abuela Ramona, había otro en casa de Herminia, otro en casa de Teodosia, arriba en casa de la abuela de Herminio también había otro.
Esa época es la época donde había mucha gente en el pueblo, ¿no? Y bueno, que se molía también al molino. Yo no sé qué más había por aquí. Bueno, mi abuela Justiniana se ve que también tuvieron, porque en la cocina me acuerdo de ver eso del molino. Y sí, se había molinos y había de todo. ¿Y qué recuerdas del trabajo de tu abuela en el telar con tu madre? Pues que mi madre tejía de todo. Él tejía para bolsos, tejió, que todavía tengo yo ahí una sábana tejida y tejía muy bien. Y hizo de rayas que le hice yo una chaqueta a Toby. La ropa que tenía del tango también se la tejió de lana negra. Y trapera y sábanas y de todo. ¿Y eso era para propio consumo o los Sí, vendían? para nosotros. Ah, Sí, sí. sí. Y tú aprendiste también, ¿no? Pues también aprendí, íbamos a urdir ahí en casa de Juan Manuel por la parte de arriba. Recuerdo de ir a urdir ahí. Y coser, porque también cosí, aprendí de hembra y después aprendí de varón. Y cosía de todo. ¿Qué quiere decir aprender a coser de hembra de varón? Que cortaba la ropa Ah, la cortaba, vale. de Hacías. hembra y después de varón también. ¿Y quién te enseñó? Primero me enseñó doña Luisa, la mujer de un maestro que vino. Y después fui con Sarita, también un mes. Y entonces ya me quedé yo cortando y aprendí también. ¿Y trabajabas también en el telar? También. Sí, también le ayudaba a mi madre. Pues trabajabas Verdad bastante. que los lisos y eso se los di a mi prima Mariquita. Ella decía que quería arreglar el telar, pero no lo van a arreglar. Y su madre nunca tuvo telar propio y tejían los telares de los demás, o tuvo telar propio. Tejíamos en uno y en otro. Porque se prestaban los telares, Sí. Los vecinos cuando tenían telas se prestaban los telares. Lo que hacía que a lo mejor si otra quería echar, entonces tenía uno que darse más prisa de todos los días ir a tejer para terminar la tela. Hacer alforjas, hacer costales que hacíamos para la cebada y eso. De todo eso. Pero sí hilaba y cardaba y hacía de todo. Y después lo llevaba a los telares de los vecinos para hacer lo que era la manta o la alforja o la talega, ¿no? Y cuando se hacían los bolsos o las alforjas y de todo eso. Y en relación a la parte de... ¿Me dijiste antes que era tu padre, curandero, o tu madre? No, mi madre curó más. Mi padre sí curaba los pies y eso, pero mi madre ya después que venían de todos sitios, como han venido a mi casa también. Por lo menos los pies, y han venido con 2 muletas y las rodillas, y con 2 muletas y salen caminando. Hay días que a lo mejor tienen que volver, pero otros días con una vez tienen. ¿Y qué recuerdas de cuando ya empezó a...? Lo que hace que yo, la verdad, que hasta ahora no cobro nada, porque mi madre tampoco. Yo digo que para comer tengo. Y a lo mejor un pobre que viene no tiene menos, que le hace falta más, porque viene gente extranjera. A lo mejor vendrán, en vez serán ricos, pero los ve uno como, no sé. Y no. ¿Y su madre, usted recuerda de dónde aprendió ese oficio de Pues edificio? ella dice que sola, porque yo sí me enseñaron, pero ella dice que ella desde chica le salía como de cortar y eso. Claro, ellos eran 7 hermanos, que uno murió, pero después, y que para el que murió tenía una tela para llevarla al pinar, que le hicieran un traje. Y que un día ella estaba con mi tía y cogió un papel y sacó los moldes. Y dice que mi tía le decía, anda a ver si echas a perder la tela y después mamá te arregla. Pues si me arregla, que compré otra. Y le cortó al ojo de ella, le hizo el traje al hermano. Y después las ropas de ella y los hermanitos los cortaba ella. Mi abuela también era amañada. También
también hilaba y hacía de... Tengo muchos recuerdos de mi abuela. Y el tema de curandero, que su madre, doña Pues Felicia, no sé. era buena curandera. No sé tampoco por qué salió, que por la parte de mi padre también. Mira, está aquí Carmela, está Georgina, está mi sobrina allá en Venezuela, que también está, cura bastante. Y no sé, será que a uno le viene de atrás. No sé tampoco. Y usted sigue ejerciendo de curandera, porque usted heredó lo de su madre y sigue ejerciendo como curandera, porque a mí me han dicho que vienen aquí y vienen con dolores y salen caminando. Sí, porque, eso hay que saberlo también. Que tengo, ¿no?, la mano santa, sí, la mano santa. Y usted, aparte de la mano santa, aparte de la mano santa, ¿qué utiliza? ¿El cebo de carnero? El cebo carnero, sí. Le doy cebo primero con la velita y después con alcohol. Me ayuda a poner las cuerditas en su sitio. Porque muchas vienen que no hacen así y salen después así. Y por un ejemplo... Ahí mismo la rusa dice el otro día, buena, porque vino con el brazo como toca el violín, que no podía estirarlo. Pues vino 2 veces, creo, y ella se quedó bien. ¿Y cómo, por ejemplo, te enseñaba tu madre? ¿Cómo te transmitió esa enseñanza a ti? ¿Solo la veías o ya te explicaba? No, yo verla como hacía, y al verla como hacía, hago yo también. Dependiendo de lo que le pasaba a la persona. Si te duele por un lado o por otro, o las manos, o a veces el pescuezo mismo. René vino un día, dice madrina, porque como soy madrina de la abuela, todas me dicen madrina. Y entonces dice que ha ido a curarse y que no podía ser así por un lado ni para otro. Lo curé y se quedó bien. Una vez que vino, tuvo. Y otras veces, pues no te digo que no puede, pero casi los que han venido. Siempre los curo. Siempre los curo. Y a mí vino una vez que yo empecé a decirle que no, yo tengo que traerle algo. Y después apareció con papas, con un paquete de arroz, un paquete de café. Y no sé qué más traía, que yo le dije, pero si yo tengo papas. No, pero yo las tengo también. Digo, bueno, se las da a otra persona que tenga falta. Y se las dio después a la chica que venía con ella. Y bueno, y otras veces traen botellas de alcohol. O a veces me han traído quesitos o alguna cosa así. Bueno, eso forma parte del trueque de antes, ¿no? Claro. Que por curarla, pues le daba una cosa, por ayudarlo, pues le daban papas, o le daban queso, o le daban leche, o le daban... Eso existía antes también. Mi madre también curaba. De niño ella... Y la disipela y el mal de ojos y todo, y la barriguita de los niños. Todo eso lo curaba ella. Y funcionaba bastante bien. ¿Y usted cura el mal de ojo también? Bueno, que yo lo rezo. Ella también lo rezaba. Que fue un papel que hay. Pero... Sí, eso es importante dentro de los pueblos. Y yo veo gente todavía que va y dice que eso existe. Y tienen los rezos y se les quita el... No, y después si la persona al proponerlo tiene, la persona que lo cura, la ganas de devolver. Lo siente, ¿no? Siente ese mal. Y mi madre tenía la costumbre que ella también curaba y rezaba, y ella tenía una cosita en la cara y leí en un papel que está de un libro que de uno de la Gomera. Y entonces dice que si tiene el mal, la persona que cura, lo recibe ella. Y después yo le dije un día a ella, si lo cura tranquila, no reci, porque después usted recibe el mal ese que es. Y no, después ya lo hacía. Pero ya después la pobre también, ya últimamente ya no tenía el dinero para curar. Y si recordaras cosas que has vivido en tu vida, ¿no? Aquí en el pueblo, así que pudieras contar como que se te quedaron como más grabadas, ¿qué dirías? Bueno, que el pueblo
de antes se mataban los cochinos, todo el mundo iba a las casas, se hacían los pucheros y se hacían sopa y era como más unido. Que lo que Más bonito hoy que, cada uno sigue a la rumba de cada uno. que había más unión, te refieres, entre las personas. Y se ayudaban unos a otros. Bueno, sí, al proponer cuando se hacían las alibes, se ponían, todos iban a ayudar a sacar la tierra. Y venía la vendimia, iban a vendimiar. Se iba a cegar o a hacer pastos, se juntaban también para hacer los pastos. Y así. Lo que llamamos antes la torna peón, Sí. ¿no? Como iba... Bueno, no era sino que querían ir y entonces ayudaban. Porque antes, me acuerdo de la mitad de las alibes que hicieron, era con la mitad claro, antes, de los pueblos, del pueblo. Los vecinos iban a ayudar a hacer los cercados del CRES, iban unos vecinos a hacer a unos y después iban a ayudar a otros. Y otros no querían ayudar y después que uno tenía el cercado hecho, entonces ya sí querían las paredes. Porque a nosotros nos pasó mucho de ellos. Que decían, no, yo cercado no voy a hacer y yo para qué quiero cercado. Porque mira, si al proponer cuando repartieron el CRES, si uno había tenido idea como que hubo después, las paredes que se hicieron en los terrenos lo había hecho en la orilla. Pero todo era para hacer los canteros y recoger la piedra. Y nadie, yo creo que el primero que empezó a hacer el cercado fue allá, tío Francisco, el padre de Consolación. Porque la gente no, pero ya después con malla y con eso, nosotros mismos, bueno, ¿cuántos hicimos nosotros solos? Pero eso fue un trabajo duro, hacer eso. Pues claro que era, y dime tú cuando hace esos calores de verano, que va uno y eso no pasa la bruma de ahí de la casilla y arriba hay fuego. Fuego de Sabinosa, después que nos repartieron el CRES, es cuando más comida había, de todo. Porque la gente batalló, que se iba en estos tiempos, pues iban temprano y venían casi al oscurecer y volvían otra vez temprano y después mucho tiempo, ya en este mes de septiembre ya empezaban a dar para los sí, porque en aquella época dio cebada, sí, las papas, coles, los huevos. Y yo me acuerdo allá en Tembarena plantábamos de todo, de lentejas y lentejones y haba, y que me acuerdo de cuando se fue el barco que salió de esos veleros que se iban por allá por el Verodal. Mi madre le vendió, total que después ni se lo pagaron, un saquito de lentejas. Su padre trabajó siempre de jornalero. Primero criamos ganado y después ya se puso de capataz, lo pusieron de capataz en la dehesa. Yo después fui a Venezuela y ellos siguieron arriba. Primero vivieron, total que allá refugio, lo arreglaban para que fueran los ingenieros y todo eso. Y ellos vivían, bueno, ya después le dieron un cuarto allí en la iglesia, pero más bien en la cueva de acá, en el ¿qué pasa? En el Caracol. Pero, y él iba, cuando criaba el ganado, que iba ahora en estos tiempos que no había agua, iba a cavarle jamona y quemaba verodes, porque dice que las ovejas comían eso y le quitaba la sed. Yo creo que eso ni lo sabrá nadie. ¿Quemaban los verodes? Quemaba los verodes y cortaba verodes y los quemaba y después las ovejas se los comían, porque dice que les quitaba la sed. Ya sabemos algo y más. les cavaba gamona. Iba para el mar y venía después con las talegas de pescado porque se iba a quedar arriba. Y esa era la vida. Claro, era la vida de la subsistencia. Sí. Del queso, el ganado, la carne del ganado, las viejas, en fin.
Yo me acuerdo de tener siempre, había un camarito que teníamos de pescado salado, porque entonces no había nevera ni eso. Comía uno fresco los primeros días y después había que salarlo. Claro. Y siempre había pescado salado. Y carne, hacía las tocinas, que las hacía uno también y eso era uno cuando hacía la comida. ¿O las tocinas? ¿Qué eran las tocinas? Las tocinas es matar una res y la partía, toda la picadilla, la partía así, la abría. Entera, abierta. Entera. Iba a la mitad y después la hacía entera. Y después se echaba sal y se ponía el sol. Y había que irla mirando, no sé, a que alguna mosca la cagara o eso así. Pero después uno ya la guardaba y eso duraba. Y los cochinos igual. Y después la partían en trozos y la metían en garrafones o Sí, en cajas. O... más bien así en cajitas. Y ya después eso salado aguantaba bien. Y los cochinos por lo mismo, que se salaban y duraba, la mataban en este mes de octubre y duraba hasta a lo mejor hasta febrero, marzo. Duraba la carne. Pero ahora no dura tanto la carne tampoco. Claro. Y todo el mundo tenía cochinos, ¿no? Supongo. Sí, que antes sí. Creo que ya. Vale, un modo de subsistencia, la verdad, que bastante sacrificado. Sí, Porque, bueno, en y se, aquella época... y se levantaba uno a las 6:30 para ir para el CRES. Y estaba a lo mejor lloviendo toda la noche y dice, bueno, ¿quién se levanta para ir? Y así tenía uno que ir y arranchar los animales y venir caminando. Claro, y en aquella época el que tenía unas cabras o unas ovejas, las tocinas, que podía ir al mar y tenía todo eso, y tenía queso, era un afortunado, y tenía unos higos pasados para comer, era un afortunado. Es que uno calcaba esas barricas de higo y tenía uno las barricas de cebada y ahí y todo. Y de haba y de todo me acuerdo de tener ahí. Bueno, y gracias a Dios de todo tener también. ¿Y usted qué recuerda ahora que habla de habas y de trigo y de cebada? ¿Qué recuerda usted cuando venían a hacer los intercambios o a hacer... No, eso, la verdad que mi madre, yo creo que nunca la oí decir que fue al barrio a buscar, que después venían aquí. Porque yo sí recuerdo de ver a gente aquí. Porque ya después venían aquí, venían con peras, y los cambiaban por cebada. Y de ir al pinar y se cambiaban los higos por cebada también y por sal. Con los animales, ¿no? Iban con los animales. No, con los No, iban con un burro, burros, se supone eso, pero ahí, por ejemplo, para arriba, por bananitas. Íbamos de noche a amanecer a los hables, cuando teníamos los higos. Claro, y el que no tenía higos, después tenía el que no tenía higos, después tenía higos, y el que no tenía cebada, pues tenía cebada. Que por aquí abajo, era el trueque que estamos hablando. Al barrio también de antes, también iban a cambiar sal por la cebada y grano. Pero ya después teníamos el pueblo sabinoso, ya tenía de todo. Sí, el CRE fue un antes y un después en la vida, en la vida del pueblo. Que no, el CRE estuvimos pagando también, y ese capitán que los dio es porque el pueblo era más bien de cuatro de Valverde, porque hay que ver que mucha gente compró de gente de arriba, y la costa mismo, todavía hay más gente de fuera que no de aquí, para los hijos. Sí, era de mucha gente. Estamos hablando de la punta, lo que es la tabla. Esto de aquí era de Don Domingo. Un domingo, Don Atilano. Allá donde vivía mi tío Lotario, de la gente esa del Cordero. Pues estaba Don Atilano, estaba Doña Inocencia. Abajo la tabla también, lo que compró Don... Pues lo de ustedes, yo creo que era Don Juan Ramón. O de Ramón Méndez. Ramón Méndez. Que dice que sentían unas cadenas todas las noches y decían como la gente decía que el diablo estaba suelto. Sí.
Y un día dice, claro, no sé quién, dijo, pues yo tengo que saber quién son esas cadenas. Y era de un mulo que tenía, que después de día, de noche iba a beber al pozo, y iba arrastrando esa cadena. Me acuerdo. Y ese era el diablo. Estaba solo. Muchas alegorías antes había. El pozo mismo, hay que ver que venía gente, en el verano las ovejas la bajaban para abajo, iban a dar de beber allí. El pueblo iba la gente con las vacas. Mauricio que venía de allá a dar de beber las cabras. Y esa agua siempre estaba buena. Y después esa agua se pusieron ruin. Pues yo tengo mi baldito ahí, una soga que siempre iba a sacar mi agua del pozo, yo, porque la verdad que yo no la dejo faltar, siempre me gusta tener en casa. Yo creo mucho en el agua del pozo. Sí, eso le pasaba a la gente que creía mucho, ¿no? La gente del pueblo creía mucho, ¿no? Sí. No, Y la bueno, gente del pueblo Barlana, y la gente fuera del pueblo. La Barlana y gente que venía con las manos que no las cerraban y eso. Y se daban los baños y de dolores y salían la gente buena caminando. Y ahora, ya con la medicina y con eso ya, pero yo siempre creo mucho en el agua al pozo. Me acuerdo que Ana, él vino con una burrita que tenía y venía con su alforja y albardada. Y llegó y la metió en la plaza. Y cuando la metió en la plaza traía los muñecos y estaba el saco y lo hace así. Me contornó la plaza. Cuando estaba ya así en la puerta, estaba de Matilde, porque esa gente también de antes también era muy interesada. Y entonces empieza a reírse como que había hecho un avance. Coge a Matilde así un puño y se lo echa en la boca. ¡Cómetelo! ¿Pero eso es la fiesta de San Juan? ¿O en en otro? Eso que venían a coger la plaza y a eso, no fue el día de San Juan, sino otro día. Pero durante la fiesta. Claro, en la fiesta que empezaba en mayo, Sí, el día de consolación, y terminaba el día de San Juan. Uh-huh. Y sí, era muy, muy animada de todo. Y después mi padre y Juan el de Margarita se vistieron de fotógrafos con una mochila, con una fola de esas, de borra. Y se fueron haciendo como que sacaban la foto y fueron allá a la plaza de allá. Cuando llegaron, entraron por allí, la destaparon y hicieron también todo ¿Fotógrafo de la guerra? ¿Era fotógrafo? No, de San Juan. No, fotógrafo de San Juan. Ah, de San Juan. Sí, pero de San Juan era la guerra, lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, pero era San Juan. Sí, pero me refería que sí iban como fotógrafos, ¿sabes? Como ella había venido aquí, ellos fueron después haciendo ese sí, porque mi padre también era animal. Sí. Ellos de esto mismo de los carneros, dice que lo sacaron porque después aquí se dejaron. Pero mi padre fue el primero que con Juan le quita. Que los chicos se espataban porque vistió de carnero a Juan y él iba de pastor. Y andaron por la montaña y salían por la olla moral y los chicos se espataban Eso sí recuerdo yo y yo lo he comentado. Lucita, mi sobrina y eso se espataban cuando los veían. Y después, claro, esto aquí se dejaron y empezaron los del Golfo a sacarlo y mira dónde han estado. Porque aquí fue donde primero... Bueno, el padre de Ramón se llamaba Benito también. Ellos se llevaban mucho porque fueron a la guerra juntos. Y estos se llevaban. Sí, como le decía, que yo recuerdo que me han dicho que su padre, don Benito, fue el primero que sacó los carneros aquí en el municipio. Sí, bueno, en esa época, sí. Y amarraba a Juan y amarraba a alguno más y salían recorriendo el pueblo, ¿no? ¿Y tú te acuerdas cuando metieron abajo a Juan, a José Miguel, el de Chona y la Jive? Y dice el ministro, ahora, adiós José Miguel, que ya te vas a fuera del mundo, no sé qué. Y me empieza, ay mi madre, ¿qué dijiste? Sácame de aquí. Y después él le daba una peseta o 2 pesetas, no sé qué era. Y después se metió él y no se iba a meterse él. Pues sí. Cosa de chico. ¿Y recuerdas otras fiestas recuerdas otras fiestas del pueblo?
¿En las que tú participaras o las que ibas? No, bueno, la fiesta de San Simón, que siempre lo que hace que de San Simón, primero no era sino los hombres y los chicos que salían pues también. Sí. Que yo tengo una foto ahí con de Toby chiquito, con su palito, con la morcilla. Y claro, con los chicos de aquí, habían bastante en aquel entonces. Y después ya cuando empezaron a hacer asar ahí en el horno de ahí, y así íbamos a la mujer a comer. Siempre era así. Pero bueno, San Antón también se celebraba y lo quitaron. ¿San Antón se lleva a celebrar en Sabinoso? Sí. Hasta yo le hice que esa de doña Dorotea, dice que había prometido hacer una capita, que si yo le hacía una capita, y me acuerdo de hacer una capita roja. Y yo no sé por qué quitaron el santito de San Antón y pusieron el otro, que no sé si San José, sí que santo es. Sí, pues eso sí que no lo había yo oído. Sí. De que estaba San Antón aquí también y se celebraba San Antón en su momento. Sí, sí. ¿Y era un santo que estaba en ese momento en la iglesia? Ese se celebraba el 13 de junio. ¿Y usted recuerda de verlo salir en procesión? Sí, la sacaban como sacan a San Simón. Lo que no era esa fiesta de San Simón, sino... Pero estaba y no sé qué cura vino que dice que para qué tenían ese santo. Yo no sé si Isabelita lo tenía en casa pero después no sé qué oí, si está en la sacristía o no sé qué lo hicieron. Eso es algo de lo que se puede averiguar, a ver. Sí. Sí, interesante. No sé. Pero luego después el otro por el que se lo sustituyeron, ese no se sacaba. No, ese no lo sacan ni lo celebran. No lo pondrán en, no sé si en nacimiento y lo ponen, no sé tampoco. Yeah. ¿Tú te acuerdas de hacer de hacer la primera comunión? Sí. ¿Y confirmarte? También. Que yo digo que ahora no sé cómo es eso tampoco. El día que uno venía a la fiesta, que más bien era con la fiesta cuando uno confesaba. El día antes y después iba uno en ayunas para tomar la comunión. ¿Ah, sí? Y ahora se hartan de comida para mediodía y van a tomar la comunión allí. ¿Y por qué lo relacionaban con la comida? Pues qué sé yo. ¿Y por qué y mira, y venían los misioneros y uno le parecía que era realmente Dios. Y después, claro, un día mismo diciéndole a un cura que dice que uno tiene que olvidar y que no sé qué. Y yo le dije, digo, bueno, yo sí creo también. Lo que me toca ahora mismo por no ir a misa. Pero usted no me diga que yo voy a olvidar a mi hijo y tener presente a quien no sabe uno lo que fue, porque es así. Claro. Digo, y de antes, los niños, los maestros los llevaban cuando venían las fiestas así, en la procesión de la fiesta. Dice que, y venían los misioneros y uno era como si fuera Dios, que uno se levantaba temprano a rezar el rosario por todo el pueblo y todo eso. Dice que es que de antes la gente era más ignorante. Y pasábamos por la vía moral y damos la vuelta. Y daban la vuelta a todo el pueblo, eso sí que Sí. lo había oído yo nunca, ¿eh? Sí, que cuando yo joven así chica. ¿Y de dónde venían esos misioneros? Pues venían de la península, yo no sé dónde venían. ¿Y qué hacían luego? Aparte de eso. Bueno, rezar y hacían el sermón que daban y participaban en la misa de la tarde. Sí. Y la misa siempre era una vez a la semana, ¿no? Sí, más bien siempre era, y los días de fiesta, no era como ahora que viene toda la semana. Pero... ¿Y del día de la primera comunión qué recuerdas? Bueno, pues que uno lo hacía como, ahora sí yo, como tenía. Porque ya ves que no es como hoy que hacen la primera comunión de... Y también tenía catequesis, ¿no? Antes de la primera comunión. Bien. ¿Y te confirmas? Entonces habían también hermanas de María, que era... Yo me acuerdo de mi tía Lola, mi tía María,
chiquita. Pero también venían de fuera. Estaban así en la misa y en eso. Venía, o sea, como los misioneros también venían hermanas de María. Sí que habían hermanas de María. Ajá. La gente jugaba a la baraja. Hacían allí donde entra Angelita para allá. En aquel camino se sentaban en el suelo, había un rancho. Y después en casa abajo de Dorotea, en casa de mi tía Valentina, ahí también en casa de Margarita, ahí donde entra Dorita para allá también me acuerdo que se sentaban en aquel camino. Esa gente mayor a jugar a la baraja, ahora van al vinco ya. Yo, la verdad, ¿y jugaban la baraja todos los días? No, ¿O eran los días de fiesta. Los días de fiesta. Sí, ¿Y los domingos? Es lo que decíamos a veces, que estaban deseando que llegara el día de fiesta para ir a jugar. Pero ahora van todos los días. Y yo digo que no, nunca he jugado así. Y muchas dicen, ay, que la casa se me viene encima. Yo no. Yo en mi casa estoy tranquila y mira, ahora sigo yo. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo voy pasando porque pienso que dice que hay que pasar todo lo que ha de venir bien. Bueno, pues que venga lo que quiera. Ya ha pasado bastante. Y gracias a eso viviré, porque si no, no era para uno levantar para arriba, pero vamos llevando. Porque otra no tenemos y hay que llevar la vida como bien. Y salud, mi Dios. Sí. Y para eso te digo que lo que deseo es que salud y paz y tranquilidad. Yo lo que pido es salud y paz y tranquilidad para todo el mundo. Que la gente no tenga tanta rabia ni tanta... Que a veces digo yo que la gente se pelea sin... Que hablando se entiende la gente. Y no hace falta tener esa... Que uno ya después que se vaya ya no pinta nada. El que quieres enviar un mensaje de paz. Sí. ¿Y de nuestro pueblo? ¿Qué le dirías a las personas que no conocen Sabinosa? Nuestro pueblo, que muchas vienen y dicen que no les gusta, que estos días mismo íbamos en la guagua y ellos se rieron porque yo lo que digo es que muchas vienen y dicen, ay, este pueblo no me gusta y que, pues si no te gusta por el caminito que veniste, te vas. Y que no vengan. Eso está bueno. Claro.